Matías Vera, tú nos estás llamando urgente. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les mando un abrazo gigante. Sí, urgente, pero urgente porque hay temas que hay que aclarar, desmitificar y por supuesto entregar información. Yo les quiero presentar a mi entrevistado del día de hoy. Él es Cristóbal Palma, tiene 27 años, ¿verdad? 27 años y vamos a conocer su historia. ¿Saben por qué? Porque él fue positivo de viruela del mono. Sí, de los primeros casos que se hicieron conocidos en nuestro país por haber terminado en una residencia sanitaria y habiendo dado positivo al PCR de la viruela del mono. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí contento de estar contándoles un poquito de la historia que hemos vivido, tanto casos que ha aumentado y sobre todo tantas dudas que hay en la casa, así que estamos aquí hoy día para resolver esas dudas un poco desde la experiencia. Oye, fue complejo, difícil, yo me enteré que tuviste harta fiebre. Sí, unos días bastante ajetreados de fiebre, pero bueno, ahí más o menos ya hoy día me ven bien acá, así que para conversar tranquilo con ustedes. ¿Cuál es la pregunta que más te han hecho? Porque hay mucho desconocimiento en torno a la viruela. ¿Qué es lo que más te cuestionan? Lo que más se repite es el tema de las cuántas llagas, ¿cierto?, hay o cuántas manchas te quedan, y también con respecto al estigma, por ejemplo. ¿Es una enfermedad de homosexuales o no? Son parte de las preguntas que hoy día vamos a resolver. ¿Qué te parece, Priscila, si dentro de los próximos minutos desarrollamos esta conversación? Porque él tiene toda una historia. ¿Sabía usted que, por ejemplo, si le detectan viruela del mono, lo obligan, o más bien, no le dan la posibilidad de que no se vaya a una residencia sanitaria? Tiene que hacerlo sí o sí. Ese tipo de cosas, ¿cómo fue su historia? ¿Cómo lo pasó de mal cuando tuvo estos 4 días seguidos de fiebre? ¿A qué temperatura llegó? ¿Si le dolió o no le dolió? De todo eso y más vamos a conversar dentro de los próximos minutos. Ya, quiero conocer esa historia y al doctor Ugarte lo vamos a exprimir, le vamos a sacar el jugo, doctor. Ya, porque además tengo otras preguntas que hacerle, pero al regreso de esta pausa, ¿no? 91 casos confirmados ahí en nuestro país, 25 casos de alta médica y uno es precisamente tu entrevistado, ¿no? Y Cristóbal además fue uno de los primeros que contó de manera mediática a través de sus redes sociales, tanto TikTok como Instagram y Twitter, que había sido notificado como un paciente de viruela del mono. Le volvemos a agradecer el estar con nosotros y también queríamos adentrarnos en una conversación que de alguna manera es súper desconocida para todos. Para mí, siendo súper honesto, desde mi perspectiva, todo lo que vamos a conversar hoy día es absolutamente nuevo. Pero ¿qué es la viruela del mono? ¿Cuáles son sus riesgos? Presta atención a la nota de Patricio Riz. Desde que la Organización Mundial de la Salud encendió las alertas por la aparición de una infección, los ojos del mundo entero se voltearon hacia la viruela del mono. El 17 de junio se informó del primer caso en Chile. 4 días después ya se habían confirmado 3 personas. El 24 del mismo mes se decretó alerta sanitaria en todo el territorio nacional. Y ya en julio habían 6.000 casos confirmados alrededor del mundo. Mucho se ha dicho respecto de esta enfermedad, que solo le da a los hombres, que solo afecta a los homosexuales, que se transmite por el aire y también por el tacto. Pero, ¿cuánto de esto es cierto? ¿Cuáles son los riesgos de contagiarse? ¿Puede provocar la muerte? Cristóbal tiene 27 años y se hizo viral en las redes sociales luego de ser el primer chileno en contarle al mundo que se había contagiado. Así es, chicas, tengo la viruela del mono. Estuvo varias semanas internado en una residencia sanitaria combatiendo los síntomas y aprovechó de crearse un TikTok con el objetivo de desmitificar el tema. ¿Cuáles son los síntomas? ¿A qué debo prestarle atención? ¿Cómo se trata y cómo se enfrenta? ¿Cuáles son los cuidados para evitar contagiarse? De todo eso y más conversamos hoy en Aquí Somos Todos. Y qué mejor entrevistado que Cristóbal, que lo vivió en carne propia, en primera persona. Cristóbal, por favor, cuéntanos cómo empieza a ocurrir esto, cómo se desencadena que te notifican que eres positivo. Bueno, todo comienza un poco para la gente de la casa, me imagino que es la pregunta que más se repite, ¿cierto? ¿Cómo me doy cuenta si lo tengo o no lo tengo? Porque llegó hace tan poco que uno no sabe si es casi imposible. ¿Cómo fue en tu caso? En lo personal fue mi contacto estrecho, me notificó, ¿cierto?, de la conducta de riesgo, y aproximadamente el martes 12 de julio yo tuve este contacto estrecho y el día jueves de esa semana me dicen, oye, tengo sospecha de que pueda ser contacto estrecho de otra persona, estoy teniendo síntomas, y ahí al tiro alerta. ¿Qué hiciste después? Y en eso, bueno, me puse a revisar. Algo curioso que suele pasar, que uno por desinformación cree que al tiro sale la llaga, ¿cierto? Se llena, y en mi caso no apareció solamente una lesión que es muy pequeñita, parece una espinilla, por ejemplo, y esa me hizo consultar el lunes después de ese martes, casi una semana después. Pero fuera del aire tú me contabas que consultaste en 2 lugares. Claro. En el primer lugar fue la posta y ahí no tenías ninguna marquita. Claro, cuando fui a la posta tenía este grano como que yo te comentaba, que era como una espinilla chica, y que uno dice, bueno, ¿será o no será? Como que uno cree que es un poco laraco, pero... ¿Qué te dijeron ahí? Me dijeron que podría ser un folículo que no representaba un poco las lesiones que se estaban buscando para lo que era la viruela, y me mandaron para casa.
que una observación, estar 21 días aproximadamente, que es lo que se demora tal vez manifestarse la enfermedad. Y en ese tiempo estuve esperando, pero pude consultar también a tiempo. Aproveché de la gente que me atiende en el San Juan de Dios, bueno, soy una persona de VIH positiva, soy visiblemente en eso y claramente me testeo regularmente, me controlo. Y ellos me dijeron, oye, sería buena una segunda opinión, porque qué raro que te tomaron la PCR, que se toma del granito la PCR, ¿cierto? Y fui al San Juan de Dios el día siguiente, el martes. ¿Qué pasó ahí? Y ahí es donde, bueno, ingresé, me observaron nuevamente, me dijeron, sí, una espinilla muy chica, quizás no sea, pero vamos a tomar la PCR igual. Y ahí es donde me toman la PCR y me voy a la residencia sanitaria, 48 horas esperando hasta que me confirmen que soy positivo, y ahí estoy aproximadamente una semana, 2 semanas en la residencia. Ahí se da algo bien llamativo, Cristóbal, y lo estamos conversando fuera del aire. Cuando tú sales del Hospital San Juan de Dios rumbo a la residencia sanitaria, el protocolo, como que algo falló, ¿no? Cuéntame un poquito de eso para que la gente también se vaya haciendo una idea en su casa. Sí, de las cosas más llamativas, bueno, que es lo que yo en mis videos, como decía la nota, he tratado de manifestar, el tema del estigma. Y cuando hablamos de estigma, por ejemplo, asociado a la enfermedad, pasan estas cosas que como uno se expone, ¿cierto? Yo fui a la puerta central en mi primera visita y claro, pues, están estos vidrios, ¿cierto? Cuando uno se atiende, están estos megáfonos y la enfermera, bueno, de cierta forma gritó a viva voz, por decirlo así, sin cuidado, como que yo estaba esperando, ¿cierto?, sospecha de viruela. Y en ese momento toda la gente, claro, mira y se empieza como a cuestionar qué está pasando y se aleja. Y uno claramente se empieza a sentir observado. Y me pasó también cuando fui a San Juan de Dios, el momento de retirarme del espacio. Claro, pues, cuando la gente no se retiraba del pasillo y dijeran, hey, cuidado, tengo aquí una persona con viruela del mono. ¿Qué hacía la gente? La gente claramente se empezó a asustar y empezó a caminar más rápido. Yo creo que parte del desconocimiento que me imagino que la gente en su casa no sabrá. O sea, si alguien sabe que está en el metro, por ejemplo, o en contacto con una persona que tuvo la viruela, automáticamente uno empieza a preguntarse, bueno, ¿me lo podré pegar o no? Entonces, fue algo más o menos extraño, pero me imagino que es parte del desconocimiento que se tiene hasta el momento de la enfermedad. ¿Te preguntaron si la cuarentena la querías hacer en tu casa o en una residencia sanitaria? Mira, es un buen punto. Yo yo soy estudiante de carrera de la salud y gracias tengo contacto, entonces finalmente me informé que al momento de tomarse la muestra PCR te aíslan 48 horas esperando los resultados. Y en ese caso yo pude acceder a esa información y pude llevar mi bolsito, fui Como que sabías que te iban a mandar para allá. Fui preparado con mi bolsito, con mis cosas, para en caso que si me quedaba esas 48 horas o más, pudiese tener mis cosas a mano, pero no es siempre el caso. Me gustaría, Priscila, darle el pase al doctor Ugarte, pero no sin antes preguntarte por la sintomatología. ¿Te sentiste muy mal? ¿Tuviste fiebre, comezón? Como para aterrizar un poquito el concepto de viruela del mono, que puede ser que muchos lo hayamos escuchado, pero no sabemos qué se siente. De las cosas que más se ven en redes sociales, si ustedes ven los videos más viralizados, son estas grandes llagas, ¿cierto? Gente que la pasa muy mal con la viruela. En mi caso, fue como de los menos comunes, por decirlo así. Tuve solamente una lesión que apareció después de una semana. Los primeros días no hubo ningún malestar asociado. Algo bueno, aquí el doctor lo podrá aclarar, pero yo tuve COVID justo una semana antes de esta... ¿En serio? Entonces finalmente ahí parte de la gran pregunta era, ¿este dolor de cabeza que siento más o menos fuerte, leve, será lo que quedó del COVID o será algo de la viruela? Y esa me imagino que en pandemia va a ser una gran pregunta para toda la gente que piensa en ir a consultar. Priscila Vargas, qué importante es poder aclarar, preguntar. Te doy el pase a ti y a nuestro panel para que podamos abrir esta conversación. Uy, es que me llama la atención porque además parece que andaba con una nube negra. Imagínense pasar del COVID inmediatamente a la viruela del mono. COVID y viruela del mono Sí. seguido, sí, como bien quemado. Una pregunta que me queda, Matías, para Cristóbal. ¿Él tuvo ganglios inflamados o no? ¿Fue solo esa vesiculita? Sí, dentro de los síntomas comenzó primero con la lesión y se tiende a decir que, bueno, precede la fiebre, eso es lo que he escuchado de los doctores, a la aparición de la lesión. En mi caso no hubo fiebre antes de la lesión, comenzó la lesión y cuando aparecieron las siguientes 3, ahí vino la fiebre y un poco la inflamación de ganglio, levemente acá en cierto la garganta y acá en el cuello, un poco en la axila, pero levemente, como que los dolores musculares vinieron ya más 2 semanas y media después del contacto. Doctor Ugarte. Mira, claro, es bien interesante lo que cuenta Cristóbal. Habitualmente, en la mayoría de los casos es al revés. Primero aparece la fiebre, estos dolores musculares, pueden aparecer los ganglios, y ahí los médicos no saben muy bien si es o no es porque todavía no han aparecido estas vesículas. Ahora, cuando aparece la vesícula, ahí es mucho más fácil llegar al diagnóstico porque basta tomar una PCR, aunque sea una vesícula, pero tomar ahí, no es necesario que aparezcan múltiples,
para tener la sospecha si se da todas estas características. Así que, y en el caso de Cristóbal fue al revés. O sea, el primero le apareció una vesícula y después aparece la fiebre, el dolor, ¿no es cierto?, muscular, los ganglios, etcétera. El dolor de cabeza también habitualmente es un poco antes de que aparezcan las primeras vesículas. Oiga, doctor, le quiero preguntar por los 91 casos que ya han sido reportados, confirmados en nuestro país. 25 personas, me imagino que Cristóbal está dentro de esa categoría, ya fueron dados de alta, tienen el alta médica, y hay un caso que todavía es sospechoso. Pero, ¿por qué ha aumentado tanto en Chile si somos el cuarto país en Latinoamérica? Claro, la verdad es que ha aumentado en todo el mundo. Las cifras ya vamos en 30.000 casos. Ya. Y lo más probable es que en septiembre podamos llegar a los 100.000 casos. ¿Pero tanto así? Va muy rápido porque al comienzo son pocos casos y se contagian. El 6 de mayo el primero. El 21 de mayo había 100 casos y de ahí ha ido subiendo y se duplica la cantidad de casos en el mundo, se duplican cada 14 días. Y ahí podríamos hablar ya directamente de pandemia, porque todavía estamos hablando de una, textual, una emergencia de salud pública de importancia internacional. Bueno, la verdad la Organización Mundial de la Salud ha sido muy cauta con utilizar esa palabra. Hay algunos expertos de Harvard que consideran que se podría hablar de pandemia, pero ¿cuál es el punto? Está habiendo un contagio en múltiples países simultáneamente, sí, pero no tiene la masividad que tienen los virus respiratorios. No es lo mismo que una pandemia de influenza, de COVID. No va a ser necesario cuarentena, no, en el sentido de encerrar a la gente en sus casas. ¿Porque es menos contagioso o el mismo nivel de contagio? El contagio requiere un contacto más cercano, más estrecho, por un periodo un poco más largo. No es por aerosol. No es esta cosa que uno se contagia por ir parado en la micro cerca de alguien que es portador de un virus respiratorio, como sí ha ocurrido con Y me imagino que la mascarilla además protectora nos protege además de eso. Claro, la mascarilla protege, pero si uno tiene un contacto cercano se puede contagiar. Por ejemplo, si vive en la misma casa y tiene el contacto que tenemos todos dentro de una casa, muy cercano con alguien, nos podemos contagiar. De ahí esta idea de residencia sanitaria, en fin, para evitar estos contagios. Ya, y doctor, hay otra cosa, porque se ha estigmatizado mucho también esta enfermedad. ¿También le ha dado a mujeres? Sí, y también le ha dado a niños. Entonces, por favor, no cometamos el error que cometimos con otras enfermedades de estigmatizar como que es una enfermedad asociada a una determinada condición. ¿Por qué? Porque le puede dar a todo y puede haber comenzado preferentemente en hombres que tienen sexo con hombres, pero se propaga a mujeres, niños, y esto va a seguir progresando, y el poner estigmas de ese tipo lo único que hace es hacernos creer infantilmente que yo no me voy a enfermar si es que yo no soy un hombre que tengo sexo con hombre. ¡Mentira! Se puede contagiar cualquiera. Ahora, doctor, el primer caso de viruela del mono apareció en 1970. Así es. Cuando nosotros nos enteramos de eso y además considerando que es una enfermedad que puede ir avanzando, el MinSal ya anunció vacunas para esto y además cambios en el protocolo sanitario. ¿Tenemos que actuar rápido? Sí, hay que actuar rápido. Lo que pasa es que la viruela puede ser tremendamente contagiosa. La viruela humana la logramos erradicar en 1980. Pero la viruela del mono estaba restringido a ciertos países. Perdón. Países de África. De África. Sí, aparecían algunos casos. Tome agüita, Sí, doctor, no se preocupe, no, imagínate, doctor, que no puede toser. Sí, porque además es una enfermedad que ha ido apareciendo con menos frecuencia, pero en países de África. Lo que pasa es que ahora lo que estamos viendo es que está en otros países donde nunca había estado antes. Así es, y eso... Está bien, Perdón, doctor, no se preocupe, doctor, si quiere usted sale. Mire, vamos a ir a comerciales para que usted se sienta bien y ya estamos de regreso porque, doctor, mientras va para afuera, piensa en los síntomas y nos cuenta el regreso. ¿Ya? Ya volvemos.
pues tenemos que cuidar al doctor. Preguntas que te hacen, si tienes muchas erupciones cutáneas o si tienes algunos síntomas posteriores, finalmente quedaste medio alicaído, pero te preguntan habitualmente ¿hasta cuándo contagias? ¿La gente todavía te mira con ese temor? A ver, transparentémoslo. Yo también le pregunté cuando nos juntamos, cuando nos conocimos, antes de hacer este móvil, le dije, ¿te dijeron hasta cuándo estás contagiando? Porque uno no sabe. ¿Te pasa también con otras personas? Me pasa mucho. Es de las preguntas más frecuentes, en verdad, y también mía. O sea, yo saber como, oye, estoy bien, puedo volver a mi casa tranquilo. Incluso el día que me dieron el alta, que fue el sábado 30 de julio, yo estuve como 2 días encerrado por si acaso, porque uno dice, quizá por si acaso para evitar contacto con la familia, pero me he sentido muy bien. Confío mucho en los doctores también desde la evidencia que se tiene hasta el momento. Y claro, o sea, uno va viendo la evolución en las marcas. O sea, yo tenía, por ejemplo, le comentaba a Matías fuera de cámara que tuve una acá en el bigote, una de las lesiones, y ya no está, que no se ve la mancha de esa presión. Entonces, además, a ti no te salieron muchas. No, me salieron solamente 6. Igual, parte de mi relato, un poco en redes sociales, cuando lo comento a la gente, no es como decir, oye, mi experiencia es la única y a todos les va a dar así. Y esto es como el COVID, cualquier enfermedad. Hay complicaciones, que hay gente más complicada, que está, como cierto, entubada en urgencia. Hay gente más asintomática, hay gente que le da leve, como a mí. Lo importante es tener los cuidados y apenas, aparecen los síntomas, consultar, porque la supervisión médica es muy importante. Para mí fue fundamental en la residencia tener estos 2-3 controles al día que me ayudan con la fiebre, que en verdad fue la parte más compleja de la enfermedad. Pero, insisto, como esta es mi experiencia, mi intención es tranquilizar a esa gente que está a veces con mucho pánico, con mucha ansiedad, mucho miedo, que finalmente ese miedo no moviliza a consultar. Oye, pero ¿qué recomendarías, por ejemplo, a alguien si tiene sospechas? ¿Qué es lo que hay que hacer en base a tu experiencia o lo que te han dicho tus especialistas, que son los doctores que te trataron? Bueno, como el doctor comentó hace un rato, ¿cierto? Parte de los síntomas inflamación, ¿cierto? A veces un poco dolor de cabeza, son bien parecidos a los del COVID. Entonces, en una época pandémica que uno está, sería bueno estar como pendiente de cualquier cosa que no te raya en tu cuerpo y ir a consultar, porque puedes hacer algo más dermatológico, puede ser COVID o, en este caso, la viruela. Pero algo importante que en mi caso me ayudó bastante fue el conocer, que yo era contacto estrecho, que mi amigo me haya comentado, ¿cierto? Claro. De esto, para mí me sirvió para poder estar al tanto, alerta, Claro. ¿cierto? Eso es muy importante. Claro, de todas maneras, tenía ese antecedente. Doctor, si nosotros hablamos de los síntomas, ¿nos puede decir cuál es la diferencia que tenemos que hacer entre el COVID y la viruela del mono? Sí, bueno, en el COVID una de las cosas características es que aparecen síntomas respiratorios y uno va a tener dolor de garganta seguido de tos, puede presentar dificultad respiratoria también, que es un cuadro característico. Los síntomas en la viruela del simio podemos mostrarlo acá con esta gráfica. Ya, dolor de cabeza. Uno de Venga, ellos... doctor, venga. Ahora Perfecto. se recuperó el doctor. ¿Se siente bien, doctor? Bien. Ya. Y no era viruela del mono, por si acaso. Entonces, dolor de cabeza, que Ya. lo primero que piensan son en las manchitas, pero uno tiene que estar atento a estas molestias, tal como decía Cristóbal. Siguiente síntoma, fiebre. Ya. Y puede aparecer la fiebre incluso antes de que aparezca la primera manchita, entonces yo no voy a saber Ya. si es viruela del mono. Y ahí uno se podría confundir con el COVID. Claro. Si me dice hasta ahí. Sigamos. Agotamiento. Y esto nuevamente es muy parecido a lo que ocurre con el COVID. Fiebre, dolor de cabeza, Sí. agotamiento, hasta aquí. Pero nos está faltando la tos, que en el COVID lo veríamos, el dolor de garganta, la siguiente. Dolores musculares. Ya, pero aquí usted me está describiendo, por ejemplo, la influenza. Podría ser perfectamente la influenza, fiebre alta, dolores musculares, dolor de cabeza, pero es cierto que en la influenza hay más síntomas respiratorios. Ya. Eso sí, Ya. uno se siente agripado, ¿no es cierto? Ya. Lo siguiente, dolores de espalda, podría ser influenza. Duele Sí, la espalda, sí, cuando la uno se sienta influenza. paleado. La siguiente. Escalofríos. ¿Pero eso es cuando sube y baja la fiebre o no? Eso está asociado con la fiebre alta, una Ya. fiebre que sube rápidamente, cualquiera sea la enfermedad. Entonces, si ven todos estos cuadros, podrían confundirse con una influenza, con un COVID. La Ya. siguiente, esto ya empieza a ser muy diferente. Ya, ¿y eso es acá?
si uno se palpa, por ejemplo, en la base, debajo del mentón, en la base Encuentra los porotitos. de la mandíbula, en el cuello, Ya. junto a la clavícula, uno siente unos porotitos que aumentan de tamaño y sensible. Eso ya ven que es diferente. Ya, eso no pasa en la influenza y No. tampoco pasa en el COVID. Ni en la influenza ni en el COVID. Ya. Y finalmente, ¿Ya? ¿El último? las erupciones cutáneas. ¿Y esto pueden aparecer semanas después de los primeros síntomas? Habitualmente pasan una, 2 semanas desde que uno se contagió Ya. hasta que empiezan a aparecer las erupciones cutáneas. Y antes de eso, una semana antes pueden aparecer los síntomas y ahí uno no sabe. ¿Qué es lo que nos ayudaría? Los médicos le decimos, y noten la palabreja, A ver. decimos nexo epidemiológico. En este caso, en el caso de Cristóbal, él Sí, que tiene tenía el pregunta, tiene pregunta. antecedente y ese antecedente es el nexo epidemiológico Claro. para tener la sospecha. Porque estaba advertido. Cristóbal, ¿cuál es tu pregunta? Sí, uno quisiera como aportar lo que decía el doctor muy bien, como de las cosas que me ayudaron a mí a entender la enfermedad fue como que gente dice, ¿cómo es el dolor de cabeza, cierto? ¿Cómo se siente los síntomas? Y cuando hablaba de, por ejemplo, la exploración de la inflamación, a mí me pasó que se parecía mucho como si yo hubiera, como cuando uno sale a carretear, por ejemplo, y se pega sus copitas de más. Como la caña. Ah, que Exacto, nosotros como no un hachazo tenemos acá atrás esas en la cabeza, como si sensaciones. hubiera pegado un palo. Ah, mira. Claro. Priscila, por favor. Priscila, fue a mitad de semana y decía un martes, un miércoles, como yo dije, salí el fin de semana, ¿cómo me va a llegar el hachazo tan después? Entonces, eso me ayudó a reconocer. Y lo otro es la picazón. Como decía el doctor, a veces viene la fiebre antes, ¿cierto? O duelen. En mi caso picaban harto, entonces, para que la gente en su casa, si es que ha tenido alguna explosión, una espinilla chiquitita y le pica de sobremanera y tiene este dolor como el hachazo, alerta, yo creo, porque en mi caso y otros compañeros más, otras personas con las que yo he conversado que tuvieron el virus, les pasó igual, así que una buena Sí, es señal. que es muy Que además, parecido. doctor, las espinillas no pican, ¿cierto? No, pues no deberían. No, po. No, po, Pero además, no. ¿puede ser parecido a la peste cristal? Eso puede ser parecido en el sentido, en la piel. Primero aparece una manchita, después se levanta como un cototito y después se transforma en una vesícula con líquido adentro y pica. Y eso es muy característico y hay que tratar de que no se estén que no se rascando rompen. porque van a estarlas rompiendo. Claro, y además que imagínese ahí que marca. Mire, si el contagio es por piel, esta es una pregunta que llegó por WhatsApp, ¿aumentarán los casos en verano, ya que en el metro vamos todos pegados piel con piel? Bueno, el contacto cercano, la verdad es que debemos decir con humildad que no terminamos de entender todavía todos los sistemas de transmisión de Ya. este virus. O sea, se requiere un contacto cercano. Pensamos que pequeñas gotitas también pueden transmitir, o sea, efectivamente podría transmitirse cuando va toda la gente pegada, pero se requiere un cierto tiempo, no una cosa tan fugaz como cruzarse con alguien 5 minutos y salir contagiado con viruela. Se requiere un poco más de tiempo. Sí, ahora que tenemos tanta preocupación, doctor, y usted ha tenido más pega que nunca, entre la pandemia, la viruela del mono, otra que apareció incluso hace muy pocos días, Alexandra, ¿qué le podemos decir a las personas que incluso pueden sentir tanto temor a esto que está pasando? Sí, yo primero quisiera decir que nosotros tenemos que nutrirnos internamente, fortalecernos, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos con la pandemia que todavía no se va, tiempos con la delincuencia, la gente está sintiendo miedo, se han exacerbado los cuadros de ansiedad, el miedo está provocando una serie de sintomatologías y por lo tanto cuando hablo de nutrición emocional PRI me refiero a que nosotros podamos fortalecernos en el aquí y en el ahora y no proyectarnos a futuro, porque también el sistema inmune se ve deprivado, bajan las barreras de defensa y entran montones de enfermedades donde estamos mucho más vulnerables. Entonces yo les quisiera pedir y agradecer este programa a todas las personas que están escuchando, que hoy día sí que es súper importante el manejo del aquí y del ahora de los pensamientos. Necesitamos fortalecernos porque incluso estando acá, cuando estaba explicando el doctor, uno siente miedo, es normal, pero ese miedo nos lleva rápidamente al futuro, y el futuro es incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Entonces, a mí, doctor, me gustaría preguntarle, ¿qué le podríamos decir desde lo positivo a las personas? Porque están sobrecargadas, yo le digo porque ayudo a través de las redes sociales, y tienen mucho miedo con la delincuencia, con la pandemia, y ahora con esto. Algo que sea positivo, cómo nos podemos cuidar, qué es lo que podemos hacer
para poder estar bien, fortalecernos. Bueno, hay cosas positivas. Uno, que ha ido disminuyendo la incertidumbre. Tuvimos mucho temor en un comienzo, cuando comenzó la pandemia, porque realmente no sabíamos, usted en su casa no sabía cómo iba a terminar esto. Recuerden cuando nos encerramos todos, ya hasta salían pumas a caminar por la calle porque no salía un alma. Entonces, el grado de desconocimiento y de incertidumbre se asocia al temor. El desconocimiento ha ido disminuyendo, y junto con el conocimiento va disminuyendo también el temor. Somos más dueños de nuestro futuro. Entonces, conocer más, tener más ciencia para enfrentar estas enfermedades disminuye el temor, pero hay que informarnos. Sí, estar informados, y además en la medida que vamos teniendo certezas, ¿cierto? A ver cómo avanzan estas enfermedades y no nos mantenemos ahí en la angustiante espera de qué es lo que va a pasar. Muchas gracias, doctor, por esas palabras. Siempre veo un lado positivo. Me gusta el doctor. ¿Les parece que hagamos una pausa? Y ya estamos de regreso en Aquí Somos Todos.